La palabra de Dios la leemos en Hechos 20 del 9 al 11. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: No os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y salió, y así salió. Amén. Aquí vemos que Pablo estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Vemos que este joven se cayó del tercer piso y murió, y Pablo lo abrazó, se echó sobre él y el joven resucitó. Pero antes de esto, debemos ver qué estaba haciendo Pablo antes de que esto ocurriera. Y dice la palabra que él estaba predicando, él estaba hablando largamente, es decir, largas horas de la palabra. Y dice la palabra de Dios en Juan 6:63 que la palabra de Dios son espíritu y son vida. La palabra de Dios son el Espíritu Santo de Dios y son vida, están vivas esas palabras. Y vemos como al Pablo estar predicando, hablando de la palabra, estaba siendo avivado el Espíritu Santo de Dios en él. Y vemos que él pudo, aleluya, resucitar a este joven. Y esto también tiene que ver con el sacrificio de Pablo. Pablo vivía para Dios y amaba a Dios, porque también debemos entender que cuando una persona ama a Dios, a esa persona no le es pesado buscar la presencia de Dios. Esa persona vive con hambre de la presencia de Dios, con anhelo de estar con el Señor. Y cuando una persona ama a Dios, esas personas son las que están destinadas a ser llenos del poder de Dios, porque Dios está buscando gente que le ame genuinamente. Y este hombre amaba tanto a Dios y vivía para Dios, que esto era lo único que él hacía. Dice que él partió el pan con ellos luego que terminó de predicar, y dice que volvió a seguir predicándoles hasta que amaneció, dice hasta el alba. O sea que él pasó la noche entera predicando, hablando de la palabra de Dios, y luego salió y se fue. Así que vemos el amor de este hombre, o sea, cuando nosotros vemos la manifestación del poder de Dios en una persona, primero nosotros debemos ir atrás y pensar, bueno, esa persona tiene una intimidad bien profunda con el Señor, porque lo que se revela en público se busca en secreto. Vemos que Pablo resucitó a este joven, pero la vida, eso lo que nos revela es que la vida íntima de Pablo era conectada con el Espíritu Santo de Dios, el amor que él tenía por la presencia de Dios, que el Señor lo manifestaba su poder en él hasta resucitando. Y luego de que Cristo resucitó a Lázaro y había resucitado entre los muertos, el otro hombre que vino a resucitar a alguien fue Pablo. Y esto no fue porque Pablo era favorito de Dios, esto es porque Pablo pagaba el precio con la vida que él vivía, y como él amaba a Dios, no todo el mundo amanece predicando de la palabra de Dios, no todo el mundo pasa toda la noche predicando y el día predicando, y Pablo lo hacía porque Pablo amaba a Dios y él estaba decidido a cumplir el propósito de Dios. Así que a veces nosotros le pedimos a Dios que nos use o haga su obra en nosotros, pero no estamos dispuestos a pagar el precio o a cumplir con el sacrificio que esto conlleva. Y todo en el Señor cuesta, tiene un precio. Que el Señor utilice a alguien tiene un precio. Que el Señor deposite algo en una vasija tiene un precio. Hay un precio que pagar. Y Pablo sabía esto y él decidió pagar el precio. Hoy nos corresponde a nosotros pagar el precio para que el Señor cumpla su propósito en nuestra vida. Dios te bendiga.